Hoy consideraba y estaba leyendo algunos materiales y el libro de Maxwell justamente que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Y hay tres expresiones que por lo menos a mí me llamaron la atención y creo que es bueno que podamos anotarlas allí. Tres realidades de la vida. La primera es que la vida es difícil. Si usted está tomando apuntes, colóquelo por allí. La vida es difícil. No sé por qué razón a veces tenemos una idea como que las cosas tienen que ser fácil, como que las cosas se resuelven fácilmente o que todo debe suceder de un momento para otro, lo instantáneo de las cosas. Esta idea que muchas veces se ha creado de parte del consumismo, de que las cosas, la felicidad, el bienestar, todo se puede conseguir fácilmente. Pero esa es una ilusión, eso no es real. Lo cierto es que la vida no es fácil, la vida es algo difícil. Las expresiones de Jesús el Maestro fueron esas. En el mundo vamos a tener dificultades. Si usted lee cualquier autor va a descubrir que siempre vamos a tener dificultades. Si usted mira su propia vida va a descubrir que siempre hemos tenido dificultades y que de una u otra manera hemos logrado salir adelante de ellas, y la idea es que de la dificultad nosotros podemos aprender grandes lecciones. Si no aprendemos grandes lecciones es porque no hemos sabido sacar la herramienta necesaria para que eso suceda. No hemos logrado tomar el conocimiento que necesitamos para transformarlo, ¿sí?, en una habilidad que nos permita salir adelante, pero la vida es difícil. La segunda cosa, que es muy parecida, es que la vida es difícil para todos. He escuchado en algún momento que pareciera como que el que tiene más recursos, más dinero o está en mejores situaciones, pareciera que no resulta tan difícil. Pero eso es una apreciación que hacemos muchas veces desde el punto de vista de que nosotros no tenemos ese dinero. Pero lo cierto es que en la situación, en la actividad, en el trabajo que usted realice, en sus sistemas de educación, en sus sistemas familiares, en los ámbitos en los que se mueva, usted siempre va a encontrarse con dificultades. Precisamente son las dificultades, son los problemas los que nos hacen madurar, los que nos hacen mejorar nuestra vida. Usted y yo hemos crecido en base a golpes. Usted y yo hemos adquirido experiencia en base a golpes. Usted aprendió a que no se iba a quemar más quemándose. Así que la vida es difícil para todos. No importa la situación o condición en la que nos encontremos, siempre van a haber dificultades. La vida sin dificultades, usted ya lo sabe, no existe. Y la tercera cosa es que sí, la vida es más difícil para unos que para otros. En estos días leía algunas de estas expresiones que aparecen en los medios de comunicación o en las redes sociales, ¿verdad? Cuando alguien describe, no todos estamos en el mismo barco. Porque obviamente pareciera que para algunos es más sencillo y para otros un poco más complejo. Algunos pareciera que van en un yate y otros estamos en un botecito a remo. Pero en realidad la vida es más difícil para uno que para otros. No pasa por cuánto tenemos, sino que pasa por la actitud que tenemos frente a las condiciones. Posiblemente si todos estamos en el mismo barco, hay algunos que van a estar en la parte de arriba y otros irán en la tercera clase. Pero eso no va a depender, no va a hacer que la situación general sea diferente para uno o para otro. No. La vida es más difícil para unos que para otros por la manera como la vemos.
Si yo pienso que se trata de recursos económicos, entonces estoy creyendo que vale más tener que el ser. Personalmente yo creo que vale mucho más el ser que el tener. Y que mi ser no depende de cuánto tengo, sino de quién soy. De tal manera que puede la vida resultar más sencilla si yo tengo un propósito en mi vida, si he desarrollado mis capacidades y mis talentos para vivir dentro del propósito de mi vida, y aún soy capaz de sembrar semillas que beneficien a otros. Ese es el propósito de la vida. Para eso podré llegar a tener más o menos recursos. Algunos podrán decir que son multimillonarios y otros viviremos al día. No depende quién soy de cuánto tengo. Yo sé quién soy, yo sé cuál es el propósito para mi vida, sé cuáles son las capacidades, talentos, aún dones que puedo llegar a tener. Sé que los he desarrollado al máximo, que he crecido hasta que esas capacidades comiencen a dar fruto. Y cuando dan fruto, comienzo a entregar semillas que van a beneficiar a otros. Así que de estas tres realidades, en realidad nosotros tenemos que considerar con cuál de ellas me voy a identificar. Con que la vida es difícil, ya lo vimos, la vida es difícil para todos, también lo sabemos, y la vida es más difícil para unos que para otros, y también descubrimos que puede resultar más difícil si yo no tengo la actitud necesaria, si yo no tengo la manera de pensar correcta. No es cuánto tengo lo que me hace ser alguien, sino quién soy. Y mi condición de ser vale mucho más que el tener. Me llamó la atención, no he podido verificar si fue cierto o no, pero me llamó mucho la atención. Seguramente usted ha visto también esta fotografía. En algún momento en las calles de Italia se veían una cantidad de billetes, como que la gente habría tirado todos esos billetes por la ventana, por la puerta, como diciendo: ¿de qué me sirve tener todo esto si no puedo batallar contra una situación como la pandemia que estamos viviendo? Son los momentos donde el ser tiene mucho más valor que el tener. Así que, frente a esto, nosotros podemos hacernos la vida bastante más difícil o comenzar a llevar un estilo de vida y un modelo de vida que nos resulte mucho más amigable. Así que no nos hagamos la vida más difícil de la situación que ya estamos pasando. Así que he puesto por lo menos 5 cosas y me gustaría compartirla con usted. Primero, proponete seguir aprendiendo y creciendo. Mira, si hay algo que nosotros podemos hacer en este tiempo, es recuperar esta condición del ser y mi ser con propósito. ¿Para qué estoy en este mundo? Y como sé para qué estoy y sé cuáles son mis talentos, si no sabes cuáles son tus talentos, comunicarnos. Estamos dispuestos a ayudarnos en esto. Descubrir cuáles son tus capacidades, cuáles son las semillas que vos tenés. Entonces, cuando yo tengo esa plena seguridad, me propongo seguir aprendiendo y seguir creciendo en esas capacidades. Si hay algo que podés hacer en este tiempo, justamente es esta situación. Proponete seguir aprendiendo y creciendo, desarrollando todavía mucho más tus habilidades. Segunda cosa, determina pensar de manera creativa. Siempre he dicho que una de las claves para todo lo que nosotros vayamos a realizar pasa por el pensar. Usted lo sabe, este es un principio. Todas las cosas se crean 2 veces. La primera creación es cuando lo pensamos. La segunda creación es cuando desarrollamos aquello que hemos pensado. De manera que nosotros, en vez de
de ver nuestras pérdidas y de ver la condición en la que estamos, o en esto de decir que me está costando tanto adaptarme a estos cambios, puedo también determinar tener tiempos para pensar de manera creativa. Lo he mencionado ya al cansar en estos días, pero usted sabe que cuando estamos bajo presión o cuando estamos aburridos, podemos transformarnos en personas tremendamente creativas. Pero si además a esto le colocamos la determinación de que voy a tomar tiempos de calidad para pensar y pensar de manera creativa, vamos a comenzar a encontrar soluciones, vamos a comenzar a encontrar ideas de lo que vamos a hacer después de estos procesos de la pandemia. Tercero, tenemos que enfrentar la realidad. La realidad, tal y como está hoy, es de incertidumbre. ¿Qué va a pasar la próxima semana? No lo sabemos. Ya lo mencionamos esto ayer también. Pero nosotros tenemos que comenzar a enfrentar esta realidad de que están habiendo cambios y posiblemente habrán otros cambios. Y cuando estoy preparado emocionalmente, intelectualmente y habiendo realizado acciones, habiendo determinado hacer situaciones, entonces puedo enfrentar la realidad con mayores herramientas a no tener nada. He escuchado expresiones como: cuando pase esto voy a hacer tal cosa, cuando pase esto voy a hacer tal otra. Ya se va a terminar la pandemia y entonces vamos a poder hacer. No esperes a que suceda eso, porque todavía no sabemos cuánto tiempo más va a llevar. Entonces, ¿por qué no nos desafiamos a enfrentar la realidad y decir: hoy comienzo a desarrollar esto que tengo aquí en la mente, hoy comienzo a desarrollar aquellas ideas, hoy escribo, hoy me transformo en creativo y hago las cosas que posiblemente no venía retrasándolas desde otros momentos? Número 4, prepárate para ser adaptable a la situación. Vamos a necesitar ser flexibles en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer y aún en nuestra manera de sentir, aún en nuestros sentimientos. Más que nunca vamos a tener que usar estos procesos de la inteligencia emocional. Tenemos que prepararnos justamente para ser adaptables a las situaciones. Si usamos la analogía de que vamos en el mismo barco, entonces usted sabe que ese barco por momentos va a pasar por algún golfo, va a pasar por algún lugar de corrientes o va a tener que enfrentar vientos. Y como pasajeros o marineros de ese barco vamos a tener que adaptarnos a los diferentes tiempos, a las diferentes condiciones. Y no por eso hemos dejado de ser los que conducen el barco. Entonces, 4, prepárate para ser adaptable a la situación. Y número 5, desarrolla un sistema de resolución de problemas y cómo tomar decisiones. Comienza a formar ya ahora cuál va a ser tu sistema, cuál va a ser el sistema familiar que vamos a utilizar para solucionar problemas y tomar decisiones. Habla con tu esposo, con tu esposa, diseñen cómo vamos a hacer ahora. Incluso las dificultades o problemas que estamos enfrentando hoy, ¿cuál es el modelo que estás utilizando para resolver problemas y tomar decisiones? Es importante esto, porque o podemos esperar que otros piensen y tomen decisiones por nosotros o nos solucionen los problemas, lo cual va a ser un tanto complejo y va a ser algo difícil. O también puede suceder que estamos esperando que otros vayan tomando las decisiones y nosotros ahí esperamos, como decimos, en el molde. Pero hay otras situaciones que son propias de tu casa, que son propias de tu vida, que son propias de tu familia o de tu emprendimiento o de tus condiciones de trabajo o cuáles van a ser las condiciones laborales con las cuales te vas a enfrentar.
Entonces, armate ya un sistema de cómo vas a resolver problemas y tomar soluciones. Mira, yo te voy a dar un modelito. Después, si alguien quiere, me lo pide, se lo paso sin problemas. Una tarea práctica que tiene que ver con armar 4 columnas. Una donde vamos a identificar cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo. En la segunda, analizá, observate en cuáles son las emociones que está provocando esa situación. A veces suele suceder al revés, a veces tenemos algo que nos está sucediendo. De pronto nos sentimos amargados, nos sentimos tristes, sentimos una sensación de angustia. Entonces tenemos que preguntarnos por qué es y a qué estoy respondiendo de esa manera. Porque es una cuestión de causa y efecto. Entonces, identificar qué es lo que sucede, cuál es la situación. Enfrentar la situación real. ¿Cuál es la emoción que me está provocando? Luego, pensar en una solución real. No pensemos en soluciones que están fuera de este mundo. O sea, si estás necesitando tener pan todos los días, no pienses que la solución va a ser colocarte una panadería, sino pensá en situaciones reales. Pensá en algo que esté a tu alcance y que tienes las condiciones como para resolverlo con lo que tenemos. Y luego, coloca una acción que vas a llevar. Describí una acción a seguir. Entonces, identifico qué es lo que está sucediendo, observo cuál es la emoción que estoy teniendo con respecto a eso, pienso en una solución real y cómo voy a resolver esa situación. O sea, describo una acción que voy a seguir a continuación de lo que he pensado como solución para esa emoción que me está causando cierta dificultad y que corresponde a una situación a la cual he estado viviendo. ¿Me entendió? 4 cosas. Disculpe. Identifico qué es lo que está sucediendo, la situación. ¿Cuál es la emoción que está provocando? Pienso en una solución real y llevo a cabo esa decisión. Tengo que generar una acción con respecto a lo que está sucediendo. Necesitamos adaptarnos, necesitamos conocer la realidad, saber dónde estamos parados y comenzar a tomar herramientas para la adaptación a estos cambios. Y como mencionamos, para hacer la vida más sencilla, tengamos estos modelos de cómo resuelvo mis problemas y cómo voy a hacer para tomar decisiones. Finalmente, quiero ir nuevamente a la palabra de sabiduría. El rey David, en el Salmo 118, dice: en medio de mi angustia, invoqué al Señor. Y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Se lo leo otra vez. En medio de mi angustia, invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Fíjese las 3 cosas. Él reconoció una realidad. Tengo angustia. Así que frente a esa realidad, ese reconocer, diseñó un plan, un proceso y lo llevó a la acción. Invoqué al Señor. Busqué de Dios. Otra versión dice: oré al Señor. Y a continuación la respuesta. Y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso, en un lugar diferente. En estos días alguien me preguntaba: ¿cómo hago para no sentir toda esta sensación de encierro? Una de las cosas es busque mayor espacio. Cambie de lugar, de pronto los muebles, las damas son expertas en hacer este tipo de situaciones y condiciones. Cambie un poco de lugar los muebles de su casa. Busque un lugar
espacioso donde usted pueda sentirse bien. Si de pronto usted está mirando una ventana y se siente que está con angustia, le dan ganas de llorar, llore, es normal, es parte de los procesos que nosotros tenemos. Luego de eso, dele la espalda a esa situación, busque otro lugar, espacioso en lo posible, y respire profundo. Y en esa respiración profunda, dele gracias a Dios. Invoque al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Espero que esta charla de hoy te pueda ser de mucha utilidad para enfrentar las pérdidas de las situaciones que estamos viviendo.